En primer lugar, interviene Ricardo Hernández Maderuelo. Ricardo es ingeniero industrial, graduado superior en enseñanzas artísticas en la especialidad de vidrio y es autor de la tesis doctoral por la Universidad de Burgos titulada La Casa Internacional de Vidrieras Maumellán y su entorno, desde 1862 hasta nuestros días. Actualmente se dedica a la investigación histórica de vidrio y vidrieras y además es el presidente de la Asociación Artístico-Tecnológica de Amigos del Vidrio en La Granja. Su charla se titula Maumellán, 3 siglos de nuestra vida. Cuando quieras. Buenos días Buenos días a todos. Gracias más por la presentación. Soy Ricardo Hernández, vecino de La Granja, y para mí es un gran placer poder hablar en el pueblo de uno, ¿no? El título es un poco curioso, porque decimos 3 siglos en nuestras vidas, pero si Maumellán empezaron en 1862, como vidrieros, ¿cómo es posible que te pongamos 3 siglos en nuestras vidas? Y lo voy a hacer muy rápido porque tengo muy poco tiempo. Fue un error mío porque yo iba a hablar y voy a hablar un poco de la colección de Maumellán que está depositada en los fondos del Centro Nacional del Vidrio, propiedad del Museo Nacional de Artes Decorativas, y son 30 años los que llevan aquí. Entonces, en vez de poner 30 años, pues por error puse 300, y dije 300 años en la vida de Maumellán, ¿cómo es posible? Y la verdad es que sí que Maumellán lleva 300 años en nuestras vidas, porque la historia de Maumellán, que han sido una familia de artistas desde el siglo XVI, comienza un poco comienzan con la orfebrería. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues la orfebrería empieza en 1624, que es cuando nace José I Maumellán. Digo primero porque hay varios José de Maumellán. Entonces, este nace en 1624, que son 300 años, son 3 siglos desde ahora, ¿no? ¿Qué es lo curioso de Maumellán? Bueno, pues que Maumellán empieza siendo orfebres y se demuestra porque aquí podemos ver los sellos de Pierre Maumellán, que es el hijo. Pero si pones que Josep I Maumellán, es que de Josep I Maumellán no hemos encontrado ninguna pieza. Pero sabemos que era orfebre, curiosamente, porque fue denunciado. ¿Por qué fue denunciado? Fue denunciado por falsificar moneda. Pues el tema, pues que resulta claro que en el siglo XVIII en Francia había muchísimas monedas y era muy fácil falsificar. Y era tan buena la calidad de Maumellán que lo que ponían es de la calidad de Maumellán, diciendo que la falsificación era tan buena que era casi irreconocible. Entonces, un poco por lo que comienza a conocerse José Maumellán. Comentar que estos están en Aquitania. Ellos viven en Espíritu Santo, San Spirit, y al final terminan en Po. Bueno, pues pasado un poquito esto, hijo de Pierre Maumellán, que era orfebre, está José Maumellán. Orfebre porque estaba relacionado siempre con muchas cosas de la Iglesia. Es decir, si vemos un poco las cosas que hizo, pues es un cáliz, es un ciborio, son los recipientes de los santos óleos, es un beso de la paz. Es decir, la relación que tenía José Maumellán con la Iglesia era muy intensa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el nieto de José I Maumellán, José II Maumellán, es pintor. Es pintor, entre otras muchas cosas. Él empieza haciendo pintura, es decir, empieza haciendo pintura religiosa. Esto lo pongo un poco como relación porque, y creo que lo comentará después nuestro compañero Pablo, un poco la evolución de cómo se hace primero un boceto, después un cartón y finalmente termina haciendo la vidriera, ¿no? Para hacer los bocetos muchas veces se cogía imágenes previas, y este es un caso en el cual sobre este boceto de 1809 se hizo en 1828 un cuadro que después le veremos que hecho vidriera, ¿no? La vida de José II de Maumellán es muy curiosa, ¿no? No voy a entrar en detalle en ella. Una persona que empieza siendo pintor de iglesia, entra en el ejército. Por entrar en Francia en el bando equivocado, pues tiene que dejar el ejército. Él siempre se consideró fourrier militar y se casa con una persona que está muy relacionada con el mundo de la loza.
del río Arbós. Y entonces, bueno, pues él se convierte en fabricante de loza. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una de las, bueno, no se ve muy bien, aquí tenemos uno de los platos que hacía José Momellán, ¿no? José Momellán tiene un hijo que es Just Pierre Momellán, y ya por fin empezamos con el mundo del vidrio, ¿no? Empezamos con el mundo del vidrio un poco entre comillas. Momellán, su primer taller lo abre en 1862 en Pau. De esa época tenemos una serie de documentos, pero no tenemos ninguna obra recogida de él. La primera obra que tenemos es de 1865 y lo vamos a ver después. Lo que quiero poner es que aquí Momellán era un gran estratega desde un punto de vista comercial, y entonces lo que empieza a hacer es participar en muchísimas exposiciones. Aquí tenemos la primera exposición en la cual él aparece reflejado como expositor. Esta es de 1868. Sabemos que en el mismo lugar, en 1865, también expuso. Lo que ocurre es que es por datación indirecta, es decir, no tenemos constancia documental como esto, que en este sí que tenemos el documento real, ¿no? Claro, el mundo del vidrio en ese momento era muy complejo, no todo el mundo podía vivir exclusivamente del vidrio. Y fijaros que en el año 1884, estamos diciendo veintitantos años después de crear una sociedad vidriera, él todavía hacía otro tipo de cosas. Hacía estas bandejas de pintura sobre loza, recordando que su padre era pintor de loza. Entonces un poco vemos que ya en el año 84, es decir, 22 años después de crear una empresa vidriera, él todavía sigue trabajando sobre loza. Y aquí este es un ejemplo, este es un retrato de su padre. Vale, entonces, bueno, pues ya por fin ya tenemos aquí al primer vidriero. Recalcar la importancia de su madre, de Honorine Lalande, en el cual, pues bueno, aquí vemos un poco el nacimiento y fallecimiento de la madre. Es una vidriera, exactamente es un mosaico hecho en mosaicristal. Mosaicristal es una técnica patentada por Momellán para hacer mosaicos, y aquí vemos un poco un pequeño laboratorio que en el año 39 hicieron a la madre de los vidrieros. ¿Por qué? Porque, recordando un poco el árbol genealógico, lo estaba comentando, vemos que tenemos por un lado tenemos a los orfebres, y luego ya tenemos aquí a los ceramistas. Como he comentado, Josep II se casa con la hija de uno de los grandes ceramistas que hay en el río Arbós, y bueno, de pues nace Jules. Jules, como cosa importante, en la mayoría de los libros dice que tiene 5 hijos. Realmente son 6 los hijos que tiene. Tiene 4 hijos varones y 2 mujeres, 2 chicas. Entonces, bueno, de todos los vidrieros, de los hijos, no todos se dedicaron al mundo del vidrio, solamente se dedicaron los varones. Entonces, los varones que tiene está Josep y Henri, que son los famosos, José y Enrique. Luego está Charles, que es el que básicamente trabaja en Francia, que es un poco conocido, sobre todo, más que por vidrieras, por todo lo que es cerámica a través de mosaico. Y está León. ¿Quién es León? Pues León es uno de los hijos, desgraciadamente, que nace con mucha debilidad, pero es el que tiene la gran visión empresarial. Es decir, es el que realiza, en un principio hasta que fallece, lleva toda la gestión industrial de todas las empresas que tiene Momellán. Porque Momellán tuvo muchas empresas, incluso empresas que llegaron a competir entre ellas. Es decir, tenemos documentación en la cual, sobre la misma obra, se presenta José Momellán padre y hermanos Momellán. Es decir, llegó a haber hasta rivalidad a la hora de competir entre los propios Momellanes. Es verdad que, no tengo mucho tiempo para extenderme, que Momellán padre, Jules Momellán, se queda en San Sebastián. Él desarrolla muchísima obra en San Sebastián, y sus hijos después también desarrollan obra en Hendaya. En Hendaya tienen una gran fábrica que desgraciadamente quema, vuelven a construirla, y en la guerra civil vuelve otra vez a arder, y ya dejan de trabajar en Hendaya, en el País Vasco. Entonces, bueno, pues como comentario, tiene los 4 hijos varones, y luego tiene 2 hijas, que son Marguerite y Gabriela. Entonces, ellas, por no extenderme, tengo el árbol genealógico de ellas.
los descendientes de ellas, pero no se dedica ninguno al vidrio. Entonces, ¿qué ocurre? Entre los hijos varones, los más famosos, repito, José y Enrique, que son los que crean Hermanos Maumellán aquí en España, pues José tiene hijo que es George. George, que bueno, es la persona que termina cerrando Maumellán. El año que muere George, en el año 1954, ya desaparece Maumellán ellos como fabricantes, pero el nombre Maumellán no desaparece. Es decir, Maumellán como empresa sigue existiendo, pasa por varias manos, pasa por Cristalerías Cervantes, pasa por varios sitios, hasta que al final lo compra una persona, Javier Martín Hernando, y entonces al final es la persona que llega a un acuerdo muy importante con el Museo Nacional de Artes Decorativas y en comodato con el Centro Nacional del Vidrio para depositar una colección que él tiene de cartones, placas fotográficas, bocetos, etc. Un poquito es como una breve introducción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues realmente es una familia adelantada a su tiempo. Es una familia adelantada a su tiempo, sobre todo, repito, por uno de los hermanos más desconocidos, que es por León, que es León. León es el que realmente crea la estructura empresarial que va a dar nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito lo que vamos a ver lo adelantado que era a su tiempo la familia Maumellán respecto a otras empresas vidrieras. No sé si me da tiempo a hablar un poco de empresas fundadas, y luego sí que me gustaría, si tengo unos minutos, es ver todos los adelantos tecnológicos que ellos hicieron. Tuvieron muchas patentes y muchas marcas. Entonces, bueno, pues como colofón de esta presentación, esta es la obra más antigua que tenemos de Maumellán, está en un cementerio en Pau y es de la familia Morel-Labart. Entonces, bueno, pues es una obra, como vemos, es una estructura muy clasicista, es del año 65, es de sus primeras obras, no tiene todavía la gran calidad que han ido desarrollando después, sobre todo se ve en el tema de las manos, en el tema de la expresión facial, etc. ¿Cuál es el gran problema que hemos tenido últimamente, y me refiero últimamente en el siglo XX? Pues que había una serie de empresas que se dedicaban a la fabricación de vidrio, pero lo hacían de una forma casi, podemos decir, industrial, que nunca fue industrial, porque Maumellán siempre trabajó de forma artesanal. Lo que pasa es que salía mucha obra, y entonces un poco lo que se ha mal llamado arte masificado. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, que debido a eso nos hemos encontrado con situaciones muy desagradables. Muy desagradables, ¿por qué? Porque hemos visto muchas escaleras, es decir, Maumellán empieza a triunfar en los años en Madrid, en Barcelona, cuando se producen los ensanches de las ciudades. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en muchas escaleras de comunidad que están obras de Maumellán. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esas obras de Maumellán, que son en los años 20, años 30, cuando ha habido que hacer renovaciones o readaptaciones en esas escaleras de comunidad, muchas han desaparecido. Muchos de los vecinos han preferido poner un Climalit en vez de mantener una obra de Maumellán. ¿Qué ocurre con eso? Pues que esas obras, algunas, se han guardado, pero la mayoría han ido directamente a los cubos de la basura. Es decir, lo único que se ha aprovechado de esas obras es el plomo. Entonces, es triste, es un poco lo que se ha llamado ese arte masificado. Pero afortunadamente, en los años 50, años 60, empezó a haber un grupo de vidrieros, y los quiero mencionar un poco, que se encargaron de intentar recuperar todo ese mundo de vidrio. Gracias a eso estamos aquí nosotros. Es decir, esas personas que dieron que ese vidrio, a pesar de que mal llamado el arte masificado, era un vidrio que tenía muchísima calidad. Era un vidrio que estaba muy bien dibujado, muy bien pintado, tenía mucho juego de texturas, tenía mucho dibujo en plomo. Y entonces, pues bueno, entre ellos está Luis García Absurdo, está la familia Muñoz. Igual, afortunadamente, tenemos la gran fortuna de que es una familia, empresa, familia segoviana, y que uno de los Muñoz va a dar, después Pablo va a dar una exposición. Tenemos a Vilagrau, tenemos a Barrio Burgos, etc. Tenemos mucho. También tenemos grandes teóricos, tenemos a Anita Alcaide, tenemos por aquí también a Silvia, gran conocedora de Amigó, de las familias Amigó, porque es verdad que Maumellán es la empresa más grande. Maumellán llegó a tener más de 1000 personas en nómina. O sea, pensar cuántas empresas ha habido en España que tengan más de 1000 personas. Yo cuando estoy en mi tesis doctoral, fui al centro de UGT y ahí tienen el libro de inscripciones. Iba por el 1100 y pico. O sea, 1100 y pico personas estuvieron trabajando en Maumellán.
no tengo tiempo para relatar un poco las personas que han pasado por allí. O sea, Carlos Muñoz de Pablo es uno de los que estuvo pasando por allí. Es decir, que si vemos realmente la relación de grandes personas, de grandes dibujantes que han pasado por la empresa Momellán, nos quedaríamos asombrados. No quiero minimizar también, Amigó también tuvo otro, pero era un tamaño un poco más casero, por decirlo de forma. No llegaron a tener el volumen de obras. Tenemos que pensar que Momellán tiene más de 5.000 obras. Cuando digo obras no digo vidrieras, digo obras. Por ejemplo, la Catedral de Segovia, que ayer los que pertenecemos a la sección estuvimos viéndola, eso es una única obra y tiene 12 vidrieras. Entonces, son muchísimas las obras que ha tenido Momellán. Decía, no, es que Momellán ha llegado hasta América. Es que Momellán ha tenido delegaciones comerciales en La Habana, en Varadero, en casi toda Sudamérica, en las grandes ciudades, por supuesto en Buenos Aires. Es decir, ha tenido muchísimas delegaciones. La estructura comercial de Momellán era impresionante para poder ver. Y bueno, hay que también, aparte de estos grandes talleres, Amigó, Lázaro, Quintana, los famosos faroles de Quintana y tal, había otro que era más popular, que era pues la veneciana de Basilio Paraíso. Ese tenía un vidrio un poco, eso sí que era un poco vidrio más industrializado, ¿no? Entonces, para la recuperación de este vidrio, aparte de este grupo de personas, en este ayuntamiento, en este municipio, tuvimos la gran suerte en los años 80 de tener un alcalde que estimuló mucho la mejora de este ayuntamiento, de este pueblo. Y una de las cosas que hizo esta persona fue preocuparse por hacer la recuperación de este edificio. Este edificio, que hasta los años 70 había sido parte de una empresa fabricante de vidrio, que ahora está un poco más para allá, ahora es Berestense, pero bueno, eso. Aquí estuvo fabricando vidrio también, hasta los años 70. Entonces, desde los años 70, este edificio queda vacío, los chicos del pueblo nos dedicábamos a entrar en el edificio, a tirar piedras, a romper cristales, como cualquier chico. Digo esto porque ya han pasado los años de rigor, no creo que ya me lleven a la cárcel, ¿no? Y nos dedicamos a hacer eso. No entrábamos más, ¿por qué? Porque hacía fibra de vidrio y entonces eso nos picaba las manos. Tomamos aquí, estábamos después de 2 días fastidiados, ¿no? Pero entrábamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a Eric Clavería, que es la persona de la cual estoy hablando, un gran alcalde de este ayuntamiento, que impulsó, repito, muchas de las mejoras de este ayuntamiento, entre otras cosas hizo la Casa de la Cultura, modificó la biblioteca, etc. Bueno, pues se preocupó de hacer un centro nacional del vídeo. Y entonces, hacia los años 80, y digo aquí, nace ese concepto de crear un centro nacional para el vidrio. Y entonces, en los estatutos de creación del vidrio, lo que dice es hacer la vocación, llegar a ser el centro de referencia de la cultura del vidrio en España en todas las manifestaciones artísticas, históricas, científicas y técnicas, en un centro vivo y lugar de encuentro y diálogo, etc. Es decir, ya en los años 80 es cuando se decide que este edificio sea reutilizado para poder ser un centro de referencia en el mundo del vidrio. Y lo es, o sea, lo ha sido y lo sigue siendo. Y ahora mismo, afortunadamente, tenemos un grupo entre los cuales quiero felicitar a Paloma, que es la directora del museo, que la tenemos aquí, que son las personas que, gracias a su tesón personal y su esfuerzo personal, ha conseguido que esta institución siga adelante. Entonces, después, Paloma, te pongo un poco rápido. Entonces, bueno, pues entre las muchas cosas que tiene la Fundación Centro Nacional del Vidrio es que tiene un acuerdo con el Museo Nacional de Artes Decorativas. Entonces, con ese Museo Nacional de Artes Decorativas resulta que la familia que compra en nombre de Momellán también compra una serie de documentos, material, etcétera, que tenía Momellán en Zabaleta. Zabaleta era uno de los centros de producción que tenía. Entonces, primero estuvieron en Castellana durante muchos años. Cuando les dejaron Castellana, se fueron a la calle Caríes, a la calle Zabaleta. Entonces, en la calle Zabaleta había un montón de obras que querían, que no servían para nada. No servían para nada, me refiero en el sentido que estaban echándose a perder. Después vamos a ver unas pequeñas fotografías del estado en el cual estaban esas obras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que en el año 93, hacia el 6 de octubre, se llega a una única y definitiva adquisición, y esto es lo que se adquiere de la familia, de los que ostentan ahora mismo el nombre de Cristalería del Momellán, o Vidriera del Momellán, ¿no?
Entonces se compra o se adquiere 9.190 bocetos, 6.288 placas fotográficas. O sea, ahora mismo en nuestro teléfono decimos, oh, si tengo 15.000 fotografías, sí, pero es que estos son placas fotográficas en vidrio de gelatina, que de diferentes medidas. Después vamos a ver un poquito y vamos a ver lo que hacía Momellán. Momellán era una familia que en esa visión empresarial que tenían, almacenaban todo, pero es que no almacenaban todas las cosas en papel, le almacenaban en fotografía. Y entonces veremos después cómo hasta los contratos los fotografiaban y los almacenaban en fotografía, tanto en negativo como en gelatina, en cristal con gelatina, ¿no? Y entonces decía, 26.000 metros de cartones. ¿Vosotros hacéis una idea de lo que son 26.000 metros de cartones? Haceros una idea, con 26.000 metros de cartones, que os voy haciendo ayer el cálculo, empapelamos todo este edificio, empapelamos el acueducto de Segovia y todavía nos sobran metros. Esos son 26.130 metros cuadrados de cartones que tiene. Ahora mismo están depositados en la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Y, repito, y no es por dar como gracias a Paloma, han sido coordenados, ordenados, almacenados y después vamos a ver un poco todo eso. Entonces, eso que se firma el 6 de octubre es el 18 de noviembre cuando finalmente es ya cuando se hace la firma. Y dice, no será hasta el mayo de 2001 cuando finalmente ya se consigue hacer una sala aquí en el Museo Nacional de Vidrio, aquí, ¿no? Decimos 7 años para hacer una sala. Vais a ver después y os va a parecer que demasiado rápido lo han hecho y demasiado bien lo han hecho. Entonces, bueno, pues entre los bocetos hemos dicho que había cerca de 9.000 bocetos y los bocetos se agruparon de una serie de formas. No sé si se ve muy bien. Bueno, pues entonces, por un lado está el grupo, por grupos, es decir, lo que son claraboya, lo que son nombres más civiles, lo que son nombres más religiosos, etcétera. Y luego por el estilo, total, que más o menos salen como 226 grupos de documentación. ¿Por qué? Porque lo que se recibe, y aquí tenemos la entrada en el Centro Nacional del Vidrio el 2 de diciembre del año 93, que es el día que se recibe todo ese material, esto es lo que se recibe. Es decir, tenemos el número de boceto que tenía Momellán y la obra que es. Así tenemos muchos de los bocetos que se recibieron. Otros, desgraciadamente, no estaban tan catalogados. Pero esto es lo que se recibe en el año 93. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estos bocetos, de alguna forma, vienen. Entonces, la forma que vienen estos bocetos es que vienen básicamente por familias. Entonces, por familias, pues bueno, este es un poco que no se ve muy bien aquí, está un poquito oscuro, pero este es el del Banco de España. Entonces, el Banco de España se reciben los bocetos del Banco de España. Entonces, bueno, pues se reciben varias cosas. Se recibe la claraboya, se recibe la cenefa, se recibe el escudo, etcétera. Y lo que quiero poner es un poco, anticipándome lo que vamos a ver después, sobre un boceto. Esto es un boceto que está aquí en la Fundación Centro Nacional del Vidrio, y esta es la vidriera real, pero con la manilla y todo, que hay en el Banco de España. O sea, fijaros con la importancia de un boceto, la calidad del boceto y la exactitud que tiene que tener un boceto cuando haces después la obra. El boceto suele tener una obra con un tamaño, aquí lo dice, que son de 25 por 7, es decir, más o menos un folio de largo, un poquito más estrecho. Vemos que esto sería más o menos el tamaño de un folio. Esto es un boceto, no se ve muy bien, esto es un boceto que está a color, y esta es la representación posterior que tiene ese boceto. Pues como esto, cada vidriera del Banco de España, cada vidriera de cada una de las iglesias, cada una de los ayuntamientos, cada una de las escaleras de la comunidad de vecinos, cada uno de los propietarios, cada una de las empresas que contrataba Momellán, tenía. Y todo eso, afortunadamente, o gran parte de lo que se mantiene todavía vivo, está ahora mismo en el Centro Nacional del Vidrio. Entonces, es decir, hay una colección ingente, fantástica y maravillosa que tenemos aquí. Este es un caso del Banco de España. Este es otro Banco de España. También vemos que es estilo modernista. Estas fotografías son... Este boceto es del año 32, no sé si es de aquí. Es de, José Llano La Rosa. Y entonces es igual. Vemos un poco cómo es el boceto y cómo está representado. Entonces... vemos un poquito la importancia de los bocetos, la calidad de los bocetos y cómo está haciendo. Entonces, estos bocetos
muchos de ellos se pueden ver, están fotografiados en CERES. Entonces, en la aplicación CERES, que es del Ministerio, se pueden ver y se pueden analizar, se pueden descargar. Entonces, yo he descargado algunos de los bocetos que espero que os sean familiares, ¿no? ¿Habéis estado en el museo? ¿Os suena esta imagen? Sí. Esta imagen, que es la misma aquí, hay de esta imagen en las que hacían los comillas estudiantes para entrar. Esta es una de ellas. Esta es exactamente la misma que tenemos aquí en la vidriera que tenemos en la fundación. Pues aquí la vemos. Esta es otra vidriera. Pensé que esta la teníamos expuesta aquí, resulta que no la tenemos expuesta, pero bueno, es otra de las vidrieras. Y tenemos también este tipo de vidrieras, que es la que yo comentaba, que está en los vanos de las escaleras de la comunidad. Estas vidrieras son preciosas, es decir, no son vidrieras polícromas, son vidrieras cuya importancia es el dibujo hecho en plomo y una cosa muy importante, y son las texturas del vidrio. Si podéis volver alguna vez, y vamos, si podéis ver estas vidrieras, y sobre todo hay dos que están aquí expuestas en el museo, veréis la importancia de los tipos de vidrio que hay aquí. Es decir, un vidrio liso, un vidrio que tiene dibujo, un vidrio prensado que tiene sus formas, hace maravillas. Entonces, todo este tema de nubes que vemos aquí, en función de la hora de la luz, como tiene volumen el vidrio, ves unas nubes o no ves nubes. Es decir, eran los grandes artistas. Ayer comentábamos en la exposición la importancia del color en la vidriera, cómo los colores rojos predominan sobre los colores azules, etc. Pero cuando estamos viendo texturas en vidrio, eso es fundamental. Entonces, es una de las grandes asignaturas pendientes, por decirlo de alguna forma, que deberíamos tener más para poder investigar la importancia de la textura en la vidriera, ¿no? Entonces, bueno, pues como inciso, pues bueno, aquí vemos un poco, veo sobre un dibujo que aparentemente dices, estos cristales son todos iguales, son translúcidos, sí, pero fijaros qué bonito hace el que tenga diferentes texturas. Imaginaos que estos tres cristales fueran iguales, pues no representaría nada. Lo mismo exactamente en la grisalla. Aquí tenemos una de las grandes obras de Maumillán del año 25, que es el Cristo de Martorell. Ese Cristo ha sido restaurado recientemente, hace un par de décadas, y tiene un gran trabajo de restauración. Entonces, es verdad que se aprecian muchas cosas y es una obra que se puede aprender mucho, ¿no? Entre otras cosas, podemos ver cómo en los bordes la importancia de hacer estos grisallados para dar volumen. Fijaros que es que está haciendo sombra sobre una figura plana, como es una vidriera. Es decir, la grisalla, la textura son dos cosas muy importantes en el mundo de la vidriera. Dicho lo cual, digo, bueno, pero, oye, ¿qué Maumillán qué pasa? ¿Solamente hacía iglesias? ¿Solamente hacía edificios civiles? Y dice, no, Maumillán hacía de todo. Es decir, aquí tenemos voy a pasar una serie de bocetos en los cuales hacía este tipo de obras. O sea, claro, son obras que son obras de cazadores rupestres. Estos son uno de los bocetos que están aquí en el centro del vídeo. Tenemos desde obras cazadoras a obras por este tipo, muy bonito para hacer separaciones, probablemente obra privada, separación en una puerta entre dos salones. E incluso también trabajaba para empresas. Es decir, Arge S.A. es una empresa en su momento que se dedicaba a la comercialización de material de escritura. Intenté contactar con ellos hace unos años. Resulta que ahora son los que gestionan Pilot, que los famosos bolígrafos Pilot pues son la distribuidora de Pilot nacional. Les pregunté si tenía alguna información sobre esta vidriera y dijeron que no, que habían cambiado varias veces de edificio y que probablemente esta vidriera sería de las que se haya desaparecido. Pero aquí por lo menos mantenemos el cartón. Entonces, perdón, el boceto. Pero a lo que voy, Arge S.A., es decir, el mundo del vidrio depende mucho de quién le pague. O sea, nadie hace una obra exenta y luego la pone en venta en el mundo de la vidriera. Habitualmente se trabaja o trabajamos bajo pedido. Y entonces podemos trabajar bajo una institución o bajo una empresa. Esto es bajo una empresa. Cuando trabajamos bajo otros centros, bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos una obra que es muy probable que esta sea del Museo Naval. Entonces, aquí vemos la importancia y el detalle que tiene. Es que esto es una auténtica obra de dibujo
de cada uno de ellos, ¿no? Y repito, está en un folio, o sea, 26 por 24, es un folio, un poquito más grande que un folio. Y entonces aquí se dibuja, porque la importancia del boceto es fundamental, es la que te va a definir cómo tienes que hacer la obra. Ayer vimos en la catedral, gracias a Pablo, que nos estuvo contando, cómo cuando se hacen los parterones de las vidrieras, algunos hay que desplazar el eje de sujeción. ¿Por qué? Porque es que si tienes una cruz y le pones por medio, partes la cruz. Pues aquí ya, cuando se hace un boceto, cuando una empresa profesional hace un boceto, ya dice por dónde tenemos que hacer las estructuras metálicas de sujeción. ¿Por qué? Porque Enrique Momellán, él firmaba como ingeniero. Es decir, ellos nunca se usaron vidriero, siempre dijeron que eran dibujantes sobre vidrio o ingeniero. En el caso de Enrique era el que decía ingeniero, era un poco el que hacía toda esa estructura metálica de sujeción. Tenemos que pensar que cuando tenemos una claraboya, como el Banco de España, 600 metros cuadrados, eso hay que sujetar de alguna manera. Es decir, hace falta un cálculo estructural muy importante para poder sujetar. Entonces, bueno, pues este es uno de ellos. Esta obra es... Esta es una cara, está expuesta aquí en el museo, y la pongo a colación, no se ve muy bien, pero es para ver la importancia, repito, de los bocetos. Aquí dicen, ¿con qué color tienes que poner cada una de las vidrios que vayas a poner? ¿Qué tamaño tiene que tener? Los tamaños de los plomos. Es decir, fijaros que en un boceto se está definiendo, está dando ya mucha información cara a una producción posterior, ¿no? Bueno, pues... Y luego hay algunas obras más, pues esta es una obra clásica de Momellán para la Casa de Economía Rural de un municipio. Vale, esta es pues una obra clásica, no tiene mucha importancia. Entonces, comentábamos, cerrando un poco el tema de los bocetos, la importancia de los cartones. Una vez que hemos hecho un boceto, ese boceto hay que transferirlo a un cartón. ¿Qué es un cartón? Pues un cartón es una cosa inmensa, que es el tamaño 1:1, escala 1:1, sobre la cual se va a hacer la vidriera. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esos tamaños son enormes y esos se enrollan. Esos bocetos, habitualmente, la forma de guardarlo, pues es el rollo. Tú tienes una hoja de 3,5 metros por 1,20 y entonces la enrollas. Y cuando se compra o cuando se adquiere la documentación, el material que quiere Momellán, entonces están en un edificio, están en la calle Zabaleta. Y entonces, bueno, pues un poco la distribución donde tenían todos estos casilleros, tenía un pequeño baño y todos estos eran casilleros. ¿Qué era un casillero? Bueno, pues aquí más o menos no voy a entrar en detalle, pero vamos, aquí tenemos pues el casillero A, pues tenía unos 8.400 metros cuadrados de rollos de cartón. El B tenía 4.000, etc. Entonces, ¿pero cómo estaban eso? Pues estaban en este estado tan, no sé si puede ver, en este estado tan relativamente lamentable. O sea, la calle Zabaleta había un mendigo que dormía dentro y encendía el fuego dentro cogiendo bocetos de Momellán. Entonces, estaban los cristales rotos. Entonces, ¿qué ocurre? Afortunadamente hubo ese movimiento de recuperación de las vidrieras, dando importancia no solamente a la obra final, sino también al proceso de fabricación. Eso es lo que estuvimos ayer con Carlos, nos lo dijo, no solamente importa lo que se ve, sino también todo el proceso. Y este es un claro ejemplo de la importancia del proceso. Fijaros todos estos cartones, en qué situación estaban, con humedad. Entonces, bueno, pues bueno, aquí podemos ver más fotografías un poquito más en detalle. Fijaros en qué situación estaban. Esto estaba aplastado, los cogí, bueno, de cualquier manera. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues entonces esos cartones tuvimos la gran suerte de que vinieron directamente a la Fundación Centro Nacional del Vidrio. ¿Y qué hizo la Fundación Centro Nacional del Vidrio? Bueno, pues hizo un proceso de catalogación muy exhaustivo, muy exhaustivo. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco, a partir de cada uno de los cartones, la mayoría de los bocetos se ponía por detrás una hoja indicando qué es lo que era. Pues mira, es esto, es para esta obra, es tal, ¿no? Tenía este tipo de documentación. Y fijaros, este es uno de los bocetos. Estas son dos personas que no se acuerdan de tener que haber pisado la cara, trabajadores aquí del Centro Nacional del Vidrio, y este es un boceto, a escala 1:1 de una vidriera. Claro, fijaros en qué
Fijaros de la situación en la cual estaban a la situación en la que ahora mismo están. Pero humedad controlada, todo controlado, entre las obras, pues bueno, se ha ordenado como hay que hacerlo, es decir, se ha puesto una hoja intermedia, etcétera, con una serie de características para poderlo archivar. Y ahora mismo, afortunadamente, los bocetos de la casa Momellán están todos en esta situación. Es decir, y repito, eso es gracias al trabajo ímprobo que ha realizado el Centro Nacional del Vidrio en la elaboración y ejecución y mantenimiento de todos estos bocetos, ¿no? Vale, hemos dicho que había bocetos, hemos dicho que había cartones, pero también hemos dicho que había fotografías. Entonces, pues, ¿qué fotografías tenemos aquí? Bueno, pues tenemos muchísimas fotografías, ¿no? Según el Museo Nacional de Arte Decorativo, de Momellán se conservan aproximadamente unas 10.000 fotografías. Entonces, no todas están aquí, pero se conservan aproximadamente unas 10.000 fotografías. Gran parte de ellas son las que han venido aquí. Entonces, hay diferentes tipos. Tenemos fotografías estereoscópicas, es decir, son esas famosas fotografías que tú las ves y que ves doble volumen, lo ves en volumen. Es decir, son fotografías posteriores a Laurent, que Laurent hizo también otra fotografía, pero que ya estás viendo eso. Entonces es impresionante que resulta que tenga fotografías estereoscópicas ya para ver una obra, o sea, para ver cómo quedaba una obra instalada. Una vez que ha instalado una obra dentro de una catedral, se hace una fotografía estereoscópica, que es básicamente con aproximadamente 1 metro de distancia, para ver la sensación de volumen que creaba el vidrio. Bueno, pues esas fotografías afortunadamente se conservan y se conservan aquí en el Centro Nacional del Vidrio, ¿no? Tenemos 1.800 negativos, tenemos 6.000 y pico fotografías en papel. Gracias. Entonces, bueno, pues un poco por detalle, la forma de almacenar las fotografías era muy original, ¿no? Es decir, pues había diferentes medidas, 18 por 24, 13 por 18, etcétera. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que contienen las fotografías? Pues como he comentado, estas personas archivaban todo fotográficamente. Y entonces nos encontramos situaciones que tienen desde firmas, bocetos, donantes. Por ejemplo, esto es una fotografía, estas son fotografías que había en Momellán, ¿no? Bueno, pues una fotografía es la firma de Momellán. Entonces, los que tenemos algún documento, firman así. Yo tuve la gran suerte de poder comprar unos catálogos de Momellán, como el que está aquí abajo, y está firmado por Momellán. Se lo mandaban a la persona y lo firmaban con esta firma. Tenemos dibujos. Entre las fotografías que tenemos, bueno, pues vemos que antes de hacer un boceto, se hace un boceto inicial, fijaros, 8×5, y esta persona es Menéndez y Pelayo. Entonces, bueno, pues se hacía eso para posteriormente hacer una vidriera a Menéndez y Pelayo. Por supuesto que fotografiaban también muchas caras sobre las cuales después iban a dibujar. O este es el caso de un boceto, para que veáis el tamaño de los bocetos. O sea, los bocetos se hacen en escala 1:1, de manera que si el vano tiene 4 metros de altura, pues hace un boceto de 4 metros de altura. Esto es en la calle, o sea, esto está tumbado para poderlo hacer. Fijaros que estos son vanos entre ventanas, cada ventana de esta puede tener 1,20, pues calcula todo esto y pues sigue por aquí. Es decir, son bocetos muy grandes. Por supuesto que aparte de fotografiar su propia obra, pues también fotografiaban otros cuadros que después servirían para hacer después vidrieras, ¿sabes? De esta fotografía se hacía un boceto, pues de cartón vidriera. Pero es que fotografiaban todo. O sea, si por ejemplo presentaban una oferta, también la fotografiaban, la tenían registrada. Y entonces aquí vemos una oferta que presentaron, un proyecto de vidriera para la iglesia de Tomás en Chicago. Es decir, que muchas de las ofertas que presentaron, fijaros, estamos hablando de Chicago. Va a decir, oye, ¿hasta dónde ha llegado Momellán? Fijaros, ya tiene ofertas en Chicago. Directamente en Momellán, esto no era a través de distribuidor. Directamente en Momellán hacía vidrieras para Chicago, ¿no? Vale. He puesto 3 diapositivas que las he metido un poco a cuña porque ayer, hablando con Carlos Muñoz, hablamos un poco de la importancia del desnudo y la pornografía y el erotismo en el mundo del arte, ¿no? Entonces hablamos un poco. Estos son una serie de fotografías de desnudos que tenía Momellán. A mí esto no me parece pornográfico.
Son modelos que se hacían para posteriormente ponerles un vestido, para ponerse, etcétera, pero esta es la exposición. Lo importante es que se cogía, y como esta tiene muchas fotografías, es decir, de diferentes poses. Si tenía que hacer un Cristo adyacente, pues ves una persona que estaba en Cristo adyacente. Si es una persona, un orante, le dices como una persona orante. Es decir, que muchas de estas obras son desnudos para que posteriormente poder hacer después unas vidrieras. Entonces hemos dicho la cantidad de cosas que fotografiaban. Bueno, pues aquí he colocado también, no sé muy bien, el contrato, el acuerdo que llegan con Gilbert cuando crean la compañía, la empresa artística, ¿vale? La vidriera artística. ¿Por qué? Porque hace una empresa y aquí tenemos el contrato, que lo tienen fotografiado, por supuesto estará en papel también, pero aquí lo tienen documentado de forma de papel. Fotografiaban todo. Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos una de las propagandas que hicieron para la exposición de 1925 en París. O sea, la exposición de 1925 en París es un punto de inflexión en el mundo del arte. Pero es que para Montmellán tenía la capacidad que Montmellán expuso en diferentes pabellones. Montmellán expuso en el pabellón de España. Montmellán tuvo su propio pabellón. Y aparte había un pabellón de vidrieros. Entonces, en los tres pabellones, el año 25 expuso Montmellán. Entonces es curioso la obra. El pabellón de España, año 25, clasicista, historicista, obras historicistas. Pabellón de Montmellán, de 1925, obras muy modernas. El Cristo de Martorell, que el Cristo de Martorell dice, en el año 25 rompedor, ese tipo de geometrías en una vidriera. Un poco como colofón. ¿Dónde están almacenadas estas 6.000 fotografías? Pues bueno, están almacenadas en esta situación, que están todas perfectamente catalogadas, están perfectamente identificadas, etc. Entonces, y aquí vemos los lugares, las cajas donde se pueden ver. Y con esto básicamente termino. Me hubiera gustado comentar un poquito más de la importancia de las patentes y las marcas que tenía Montmellán, porque Montmellán era una empresa integral, es decir, aparte de trabajar con arte, también hacían patentes, algo tan tonto como los M&M's. Esas bolitas de chocolate o de caramelo, bueno, pues eso no es de M&M's, no. Eso, bueno, esto es M&M's. Ellos hicieron trozos de crema helada recubiertos de una pequeña capa de chocolate sólido. El 3 de julio de 1924. O sea, fijaros si llevan estos tíos por delante de su época. Bolitas de chocolate recubiertas, bolitas de helado recubiertas de chocolate. Y como esta, pues tenían muchas más patentes. Aquí podría pasar por ella, las patentes de invención, el famoso Mose Cristal. Y luego sobre ello, pues eso, tenían el famoso Mose Cristal. Y ya con esto termino. Mi objetivo de esta reunión solamente era un poco engancharos, ver el potencial que tiene Montmellán. Cuando hablamos de Montmellán, fijaros que apenas hablo de vidrieras en una exposición que es de vidrieras, pero es que es tan grande lo que hace Montmellán que no es muy difícil cerrarse solamente en un punto. Y entonces lo que quería es que viésemos un poquito también algo que muchas veces lo dejamos en la puerta de atrás sobre la Casa Montmellán. Muchas gracias a todos, espero no haberos aburrido y gracias por vuestra atención.